Buenos días mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana. El día de hoy quiero compartir en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 25 al 34. En este tiempo muchos de nosotros hemos pasado situaciones que nos tienen angustiados o con temor, sea porque vemos las noticias, sea porque nos preocupamos tal vez por el tema económico después de esta situación de la pandemia que estamos viviendo, o sea simplemente porque nos estresa o se nos dificulta estar en casa. Y justamente el día de hoy quisiera reflexionar sobre este tema, sobre la ansiedad, sobre el afán que nos tiene inquietos en este tiempo. Jesús a sus discípulos les dice en Mateo 6, 25: Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Les decía, en esta temporada el afán y la ansiedad es muy común en cada uno de nosotros, porque nos inquieta la situación que estamos pasando. Sin embargo, Jesús lo que les dice a sus discípulos en la situación que ellos estaban pasando es estas palabras: que no se afanen, que no se angustien por el porvenir. Sobre todo les dice, no se afanen por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pero ¿cuál es la razón para no afanarnos? Y la razón que Jesús les da es porque reconoce que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, Él es quien va a estar con nosotros. Él va a ser nuestro proveedor. Él va a ser nuestro sustentador. Él va a ser el que nos sostenga en los momentos de ansiedad. Sin embargo, me preguntaba, cuando Jesús dice estas palabras, ¿está diciéndonos que no debemos prever, que no debemos estar pendientes del futuro? ¿Es acaso esto lo que nos está diciendo Jesús cuando habla de las aves que no guardan, no hilan, no trabajan y aún así Dios las alimenta? Pues no es esa la idea del texto bíblico. Si nosotros revisamos en Proverbios 6:8 nos habla de las hormiguitas, otro animal que Dios usa para hablar de su sabiduría. Y nos dice que ellas recogen en el verano su alimento para poder utilizarlo en el invierno. Así que no está hablando este texto de que no seamos previsivos, sino de que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. No en las cosas materiales que nosotros vamos a guardar, no en el dinero que tenemos en el banco, no en la salud que tal vez tenemos o las vitaminas que tenemos, que hemos comprado. No se refiere al trabajo que posiblemente vamos a realizar cuando acabe este tiempo de cuarentena. No se refiere a eso, se refiere a que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Es cierto, Dios es el que nos provee de las fuerzas para hacer el trabajo y nos da la sabiduría para poder guardar y para poder administrar de manera adecuada lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que debemos aprender a depender de Dios, no a depender de nuestras fuerzas ni de las cosas que a nosotros nos preocupan. Otra pregunta que nos podemos hacer, cuando dice esto la palabra, ¿significa que no importa si me cuido o no, porque si enfermo o no enfermo, será la voluntad de Dios? Tampoco va por ahí lo que nos quiere decir este texto bíblico. De hecho, lo que debemos aprender es a depender de Dios, sea que pasamos momentos de adversidad o sea que estamos en momentos
positivos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado incluso libre capacidad de poder elegir. Hacer la voluntad de Dios no significa que nosotros perdemos la posibilidad de tomar decisiones. Y nosotros podemos tomar decisiones muchas veces erradas que nos llevan a equivocarnos y a alejarnos de Dios. La voluntad de Dios ha sido que nosotros tengamos esa libertad para elegir. Ahora, si nosotros elegimos actuar de manera irresponsable, no cuidarnos a nosotros mismos, no cuidar a nuestro prójimo, pues vamos a tener las consecuencias de esas decisiones, y no porque haya sido la voluntad de Dios. Sí es cierto que Dios permite muchas cosas a veces difíciles, pero en cada una de ellas tiene un plan. Y muchas veces las permite también para hacernos volver a Dios. Pero en lo que a nosotros respecta, debemos buscar hacer las cosas de la mejor manera, buscando la dirección de Dios. ¿Qué otra cosa nos dice este texto? Nos dice que nosotros debemos aprender a confiar en Dios, a confiar en los momentos difíciles, a vivir conforme a lo que Él nos pide. Me gusta una pregunta retórica que les hace aquí Jesús a la gente. Les dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando Jesús nos hace notar este punto, nos muestra que Dios está preocupado aún por nuestras necesidades materiales y sobre todo por la vida. Por lo tanto, Él está pendiente de lo que ahora nosotros estamos necesitando y va a suplir nuestras necesidades. Como les decía, lo más importante en este punto es saber cuáles son nuestras prioridades. Yo te hago la pregunta el día de hoy. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Si tú te pones a reflexionar un momento en este día y escoges las 5 cosas principales en las que ves que es lo que más te mueve, tu motor de vida, ¿qué sería? Lamentablemente nosotros muchas veces estamos afanados y buscando cosas materiales y ponemos a Dios en segundo lugar. A veces lo que más nos preocupa es el tema del trabajo. A veces lo que más nos preocupa es el tema material. ¿Qué vamos a comer el día de mañana? ¿Qué vamos a vestir? O muchas veces lo que nos afana es tal vez un lugar de éxito, un lugar importante en el área laboral. ¿Y realmente son estas las prioridades en nuestra vida? Y lo cierto es que no se trata solamente de cosas materiales. Muchas veces lo que nos mueve, lo que más nos afana, lo que nosotros estamos buscando son cosas afectivas. Por ejemplo, el amor de una pareja, el amor de nuestros hijos, la atención de otra persona, tal vez un puesto de trabajo importante, o a veces lo que nos mueve son cosas como la comodidad, como el placer, un paseo. Son muchas cosas las que pueden movernos, las que puede ser nuestro motor en nuestra vida, y cada día nos levantamos pensando en cómo lograr este o cual plan que tenemos. Estamos buscando afanadamente estas cosas. Pero nos dice la palabra de Dios en este texto, en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Es decir, ¿cuál es nuestra búsqueda y cuál debería ser? Nuestra búsqueda debería ser primero a Dios. Nuestro afán debe ser buscar la justicia, buscar el reino de Dios. Medita un momento en cuántas cosas has hecho para buscar distintas cosas para saciar tu necesidad de sentirte bien. Y ahora piensa cómo sería tu vida si en realidad lo que buscaras primero fuera el reino de Dios y su justicia. Ese es el centro de este texto. No significa que actuemos con querimportismo hacia el futuro. No significa que no seamos previsivos o que actuemos de manera irresponsable. Lo que nos dice este texto es que nuestro corazón tiene que estar en el lugar adecuado. Es decir, que la prioridad en nuestra vida debe ser buscar de Dios. Debe ser conocerlo realmente. Debe ser acercarnos a Él. Que Él sea el que nos levante cada día para seguir adelante. Es cierto que tenemos que trabajar, que tendremos que utilizar los recursos que tenemos sabiamente, pero cada una de esas cosas las tenemos que hacer para gloria y honra de Dios. Es decir, reconocer que incluso la fuerza para nuestro trabajo proviene de Dios. Reconocer que todo cuanto tenemos viene de Dios. Y como dice la palabra, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra nos muestra que Dios es nuestro Padre y Él va a proveer
para nuestras necesidades. Seguramente vamos a pasar momentos difíciles porque la Biblia nos dice que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte en momentos. Pero también nos promete que en medio de ese valle de sombra y de muerte, Cristo va a estar con nosotros. Dios va a ser nuestro sustentador, va a ser quien camine con nosotros y en los momentos más difíciles nos tome en sus brazos. Así que confiemos en la palabra que Dios nos da, confiemos en lo que Él nos dice y que nuestra búsqueda primera sea buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todas las cosas materiales, todas nuestras necesidades afectivas, todos nuestros anhelos para este mundo van a ser añadidas conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo importante, poner a Dios en la base de nuestra vida. Que el Señor te bendiga.